Buenas noches, profesora y compañeros. El día de hoy vamos a presentar el trabajo colaborativo de la fase 3 de la materia de estadística. Los integrantes son Yuris Viviana Rangel Mendible, Laura Andrea Romero Díaz, Álvaro Javier Ramírez Duarte y quien les habla, Lady Caterina Rangel Medina. El día de hoy vamos a presentar un ejercicio que es el siguiente. Dada la importancia de la actividad física en las personas, donde evidenciamos múltiples beneficios tanto en la salud mental, física, en el dominio de habilidades relacionadas con el manejo corporal, el cuidado de la alimentación y además mantener energía durante todo el día, se realizó una encuesta a un grupo de 50 estudiantes de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI sobre la cantidad de veces que realizan a la semana ejercicio o distintos tipos de actividad física. Estos son los datos que podemos obtener para un total de 50 encuestados. Aquí podemos observar la tabla donde ya tenemos los valores totales y para calcular la frecuencia absoluta identificamos la cantidad de veces que se repite cada dato. Esto lo realizamos poniendo un color distinto a cada número para de esta manera poder identificarlos y tener el valor total. Hola, mi nombre es Laura Andrea Romero Díaz y el día de hoy vengo a explicar cómo se debe sacar la frecuencia absoluta acumulada. Ya pues, este es el resultado de ir sumando las frecuencias absolutas. Entonces, la fórmula para poder hallar la frecuencia acumulada es F sub I minúscula, que es la frecuencia absoluta, que es igual a la F sub I más F sub I mayúscula, que es la frecuencia acumulada. Entonces tenemos que F sub I es igual a 10, que es la primera frecuencia. La segunda frecuencia es F sub I es igual a 10 más 10, igual a 20. Y F sub I es igual a 20 más 10, que es igual a 30. Y así continuamos hallando la frecuencia hasta llegar al último dato. Se debe tener en cuenta que al terminar de hallar las frecuencias, la frecuencia acumulada debe terminar en el resultado del número de estudiantes o de personas que se esté hallando el resultado. Para hallar la frecuencia relativa, tenemos que es la división de la frecuencia absoluta por el total de la frecuencia. Entonces, la fórmula para esta es FR, que es igual a la frecuencia absoluta dividida en el número de estudiantes, que en este caso son 50. Pues para la frecuencia relativa, la 1 tenemos 10 dividido en 50, que nos da 0,20. La segunda frecuencia relativa, que es 10 dividido en 50, es igual a 0,20. Y la frecuencia relativa 3, que es 10 dividido en 50, es igual a 0,20. Tenemos la frecuencia relativa 4, que es 8 dividido en 50. Y así hasta llegar al último dato, igualmente como en el ejercicio anterior. Para hallar la frecuencia relativa acumulada, es el resultado de ir sumando las frecuencias relativas. Entonces, en este caso tenemos la frecuencia relativa, que es igual a frecuencia relativa acumulada, que se debe tener en cuenta que la frecuencia relativa acumulada, su símbolo es F minúscula y R minúscula, más la frecuencia relativa. Entonces, la primera frecuencia relativa, nos da 0,20, pues al sumar la frecuencia relativa más la frecuencia relativa acumulada. Y así hallamos igualmente el resultado hasta el último dato. En este caso, para hallar los porcentajes,
pues se representa la proporcionalidad de una parte respecto a un total. Entonces tenemos la fórmula es el porcentaje, que es igual a la frecuencia relativa por 100. En el porcentaje 1 tenemos la frecuencia relativa, que es 0,20 más 100, que nos da un igual al 20%. La segunda, el segundo porcentaje es la frecuencia relativa, que es 0,20 por 100 igual al 20%. Y así sucesivamente hasta llegar al último dato. Buenas noches, mi nombre es Yuri Piana Rangel Melín. Bueno, como podemos observar, el diagrama circular nos muestra el porcentaje del día 1 de la actividad física que hacen las personas. Por ejemplo, en el día 1 hacen 20%. En el día 2, 20% hacen la actividad física las personas. En el día 3, otro 20%. En el día 4 hay un 16%. En el día 5, un 14%. En el día 6, un 6%. Y en el día 7, un 4%. Ese es el porcentaje de la cantidad de veces que hacen actividad física las personas por semana. En el diagrama de barras, la actividad física por semana es igual. En el día 1 hay un 10% de personas que realizan actividad física. En el día 2 también un 10%. En el día 3 8%. En el día 4, perdón, en el día 5 nos muestra un 7%, en el día 6 un 3%, en el día 7 un 2%. Las medidas de tendencia. La media. El valor que se obtiene al dividir la suma de un conglomerado de números entre la cantidad de ellos. Es decir, podemos observar la fórmula. Para hallar la media, multiplicamos la X sub i por la F sub i, que sería la frecuencia absoluta, y eso lo dividimos por el total de la frecuencia absoluta, es decir, en este caso 50. Entonces, ejemplo, vamos sumando para armar la tablita de la media. Vamos multiplicando 1 por 10, 10, así como nos muestra en la tabla, 2 por 10, 20, y así sucesivamente, hasta hallar la cantidad de la media, es decir, sumamos los valores de la media, que serían 159. Esos 159 lo vamos a dividir por el total de la frecuencia absoluta, en este caso 50, para un total de 3,18. De esta manera se halla la media. En la mediana, primeramente debemos ordenar los datos de menor a mayor, es decir, las veces que se repiten. El número, para hallar, primero pues ubicamos el número intermedio de un grupo de números, es decir, que al ordenar los números de menor a mayor, este se encuentre justamente en el medio. La fórmula para hallar esto sería ubicarnos en el medio y los dos números que se encuentran en el medio, es decir, en este caso sumar 3 más 3 dividido en 2, que serían los dos números que se encuentran justamente en el medio. Esto nos da un total de 3. Para hallar la moda es más sencillo. En este caso es el dato que más se repite. Y en este sería 1, 2 y 3, ya que son los que se repiten 10 veces. Buenas noches, mi nombre es Álvaro. El día de hoy voy a exponer cómo se logra sacar la desviación media en nuestro ejercicio. Como mi compañera anterior lo mencionó, para
poder hallar la desviación media debemos tener ya evidenciada la media como tal. En este caso la media de nuestro ejercicio es 3.18, pero antes quería informar que la desviación media es la que nos permite entender cuánto varían los datos de un conjunto promedio, sumando las diferencias absolutas entre cada valor del conjunto de datos. Como sabemos, nuestro conjunto de datos es de la cantidad de veces que las personas hacen ejercicio por semana en un grupo de 50 personas. La fórmula es la sumatoria de x sub i menos la media, esos son en valores absolutos, sobre n, que es nuestro dato poblacional, que sería 50. En este caso, para poderla hallar por bloques, entonces se toma la primera parte del dato, que sería las personas que hacen una vez a la semana ejercicio, menos la media, que es 3,18, y ese valor que da, pues en este caso va a dar negativo, pero pues al ser negativo los números absolutos no lo pueden ser, entonces se convierte y se deja en positivo, como está en la segunda parte. Como se puede observar, está 1 a 1 las personas que hacen, o sea, se le suman las personas que hacen 2 veces a la semana ejercicio, menos 3.18, que es la media, más las personas que hacen 3 veces a la semana, menos 3.18, más las personas que hacen 4 veces a la semana, menos 3.18, hasta llegar a las personas que hacen 7 veces a la semana. Para una manera poco más organizada, se realizó el ejercicio por segmentos. Entonces se hizo, por ejemplo, las personas que hacen una vez a la semana, como lo mencioné, ahí va a dar menos 2.18, pero como es un valor absoluto, se tiene que volver positivo, por ende lo dejé positivo. Eso, todos los valores se suman y se dividen entre 50 para darnos una desviación media de 0.2564. La varianza. La varianza es la medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos con respecto a su media. La fórmula es la sumatoria de x sub i por la media elevado a la 2 por la frecuencia absoluta. En este caso sería 1, que se representa un día a la semana en el que las personas hacen ejercicio, menos la media, que es 3,18, elevado a la 2 por 10. Ese valor es 47.52. Como lo mencioné en el anterior ejercicio, se hizo por segmentos para cada uno de los días que las personas hacen ejercicio. En este caso, para el día 2 se le suma a la primera parte más 2 menos 3.18 elevado a la 2 por 10, que ese nos daría 13.924, y así sucesivamente hasta llegar al día 7, hasta las personas que hacen 7 veces a la semana ejercicio. Esos valores se van a dividir entre 50 y de ahí se daría el valor de nuestra varianza, que en este caso vendría siendo 2,86.76 para este ejercicio. La desviación estándar es la medida de la dispersión de una distribución de datos. En este caso es la raíz de la varianza. Ya teníamos la varianza en el caso anterior, que era 2.8676, para dar un resultado de 1.6934, siendo la varianza de nuestro ejercicio. Como conclusiones, podemos tener las siguientes. Pues con la información presentada se puede evidenciar que en las personas que se encuestaron, que fueron 50 personas de la Universidad de Desarrollo de Investigación y Desarrollo UDI, se puede evidenciar que actividad física hacen de 1 a 3 días a la semana. Este resultado lo que nos ayuda es a entender o a mirar que se debe fortalecer el hábito de hacer actividad física en la semana. Como segunda conclusión, se puede definir que el promedio de actividad física a la semana de todas las personas es de 3 veces a la semana. No es malo, pero pues se podría aumentar, pero es como lo mínimo que una persona podría hacer actividad física. También se puede decir que según las estadísticas, solo 15 personas realizan cualquier tipo de actividad física entre 4 y 5 días a la semana.
Sí, equivale como a un 30% de la población pues a la que se encuestó. Y que solo el 4% de estudiantes entrena 7 días a la semana, aunque eso ya es un poco excesivo, pero pues hay casos. Como tal está nuestra exposición del tema. Muchísimas gracias.